Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todas vamos bien? ¿Sí? Hola, buenas tardes. Tengo problemas Buenas tardes, con la profe. tecnología. ¿Ustedes se creen que a ustedes solos les pasa? No, a todas nos pasa. Estaba acá con que no podía conectarme, por un lado, y por otro lado estaba el tema este de que se me cortó el software y por eso no podía. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas, espero que estén bien. Y bueno, ya es nuestra segunda clase de la unidad 10. Ya se les pasó el material por WhatsApp. Luego vamos a controlar el tema de la pantalla, o sea, la plataforma, para ver cómo está funcionando. Ustedes quiero que sepan que cuando culminé de hablar con ustedes en la clase, lo primero que hice es comunicarme con las diferentes autoridades para que ustedes realmente tuvieran la seguridad de esta manera poder acceder al campus. ¿Cómo anduvieron con eso? ¿Me escuchan? Perfecto, profesora. Ah, Sí, no tengo cámara, pero sí. está El bien, campus Silvia, te sigue igual, escucho. pero lo suyo sí se subió a través del WhatsApp. Y ayer el profesor también nos dijo que usted ya se había comunicado con todo el grupo, nos explicó y nos pasó unas consignas como para la unidad de él poderlas trabajar. Bueno, bárbaro. A mí me Sí, parece importante, ¿sí? Escucho. no, que yo de hecho le pregunté si le podían, tanto como usted como el profesor de ayer, nos dieron unas preguntas como para orientarnos por cada unidad para que se le podía pedir a los otros profesores, pero bueno, me dio a entender como que cada uno de ustedes, si bien se habló de eso, capaz que los otros profesores no son de dar esas preguntas, entonces que ustedes no lo pueden obligar a hacerlo, pero bueno, nada, está bien. Y bueno, en realidad yo hablé y uno de los docentes me dijo lo siguiente que les transmitiera, que para eso ustedes tienen el libro
primero y el segundo tomo de Furundarena, donde ahí está el material para que ustedes puedan estudiar de la unidad correspondiente. Es cierto lo que dijo ayer el doctor Rivas, que es también profesor de historia como yo, que obvio, cada uno tiene una metodología y una técnica de trabajo. Cada uno considera que la que realiza es la que permite que realmente las y los alumnos puedan apropiarse del conocimiento. Pero actualmente nadie puede obligar a nadie a diseñar o a configurar la clase como la hacemos otros. Por mi parte, ustedes saben que aparte de la clase que doy y que explico, que en este momento también me acompaña Melina, tienen un PowerPoint. El PowerPoint yo les digo que lo tengan en cuenta como si fuera una especie de esquema de andamiaje. Vieron que ustedes tienen un esqueleto. El esqueleto es lo que les permite estar de pie. Si no tuvieran esqueleto, se caerían. Entonces, este Power también les puede servir. Recuerden tener siempre para estudiar el programa, como la hoja de ruta que les dije, ese viaje que hay que recorrer, y en este caso es la asignatura Derecho e Historia Constitucional. Como en la unidad 10, en la unidad 12, ustedes van a disponer de un PowerPoint, van a tener también fichas pedagógicas escritas por mí, van a tener cuadros comparativos, porque esta unidad es bastante compleja. La anterior era muy larga, se acuerdan, muy extensa, la 10, porque había una constelación de temas. ¿Se acuerdan que les expliqué eso? Pero en esta unidad 12 es donde uno ve realmente lo que es el espíritu de la asignatura de Derecho e Historia Constitucional Argentina. En esta unidad, que básicamente el tema es Revolución de Mayo, pero dentro de lo que es la Revolución de Mayo, lo que nosotros vamos a ver también son las diferentes instituciones, los diferentes instrumentos jurídicos que se fueron construyendo a lo largo de este proceso histórico que vamos hoy a compartir con todos ustedes de manera, espero, clara, y de esa manera ustedes tienen acceso a la plataforma también, una guía de preguntas, que les menciono que esa guía de preguntas no es para que nosotros la corrijamos, sino que a mí me interesa que tengan una guía de preguntas para que ustedes se puedan orientar y ubicar en aquellos temas, ¿sí?, aquellos contenidos más significativos, pero al mismo tiempo para que ustedes se orienten en estas cuestiones para poder apropiarse de este conocimiento. Por ejemplo, en este PowerPoint y a su vez en el material que les dejo, que lo voy a subir mañana en la plataforma, tienen concretamente diferentes cuadros comparativos que les permiten de esa manera poder no solamente leer y comprender, sino también poder estudiarlo comparando, como va a pasar, por ejemplo, con la Asamblea del año 13, que son 5 proyectos constitucionales, y no se van a estudiar uno por uno, sino que se ponen en una hoja paisada, cada uno con los puntos más importantes, como sería el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el tema de la nacionalidad, y entonces para ustedes es mucho más fácil estudiar. ¿Por qué? Porque ven que los 3 primeros proyectos comparten este pensamiento, y los otros 2, por ejemplo, son de Felipe Cardoso, que es un diputado de la Banda Oriental, y de Artigas, que es obviamente el caudillo de la Banda Oriental. Entonces, la idea es que ustedes no solamente se acerquen
a los saberes, se amiguen con el conocimiento, sino que se lo apropien comprensivamente. Es de la única manera que van a poder realmente poder aprender, analizar esta asignatura, porque es bastante extensa, como habrán visto en el programa. Bueno, cuando yo digo revolución... Sí, discúlpeme, ya que estábamos con el tema del campus también. En el campus ahora hay, en las bolillas del doctor Pele, creo que es lo de Derecho Romano, hay un montón de material. Bastante, mucho. ¿Eso ya es lo que tendríamos que tomar o tenemos que esperar a la última clase? Porque usted había dicho que iban a juntar esas 4 unidades en 2. Él iba a hacer una configuración didáctica del tema. Me voy a comunicar con el profesor Pelle para sí, hay un montón de videos. que la clase de él es más adelante. Así que bueno, voy a comunicarme con él. Yo lo que pasa es que parezco la portadora de las noticias, porque ayer tuvieron otro docente, me dicen, y estuvieron 2 semanas y aparezco yo, pero no se haga ningún problema que yo hoy mismo, si puedo comunicarme cuando culmina la clase con el doctor Pelle, lo voy a hacer. ¿De acuerdo? ¿Sí? La clase del doctor Pelle figura que es el 16 de septiembre. Sí. Sí, pero como ya hay cosas subidas y no sabemos si el campo está bien o sigue con errores, pregunto nada más. Porque si se puede adelantar, adelantamos. En lectura, ¿no? Bueno, voy a hablar con el doctor Pelle y en todo caso, mañana el docente que está para dar la clase, le acercaríamos la información para que ustedes estén más tranquilos. Lo que sí hay una realidad, que está un programa, que ese programa tiene diferentes unidades, y esas unidades también ustedes lo pueden ver con el libro, como les dije, el doctor Furunarena. No todos, ni todas los docentes, en este caso todos, porque soy la única representante femenina, realizan este trabajo de hacer líneas de tiempo, de hacer, por ejemplo, fichas docentes. Eso no significa que sea mejor o peor. Son diferentes metodologías de trabajo. Por mi parte, de esta manera me siento totalmente tranquila que ustedes, los temas que tenían que ver conmigo, los vieron. Si la clase, obviamente, no se puede dar todos los temas, porque si no nos quedaríamos a vivir y estaríamos más de uno aburrido y dormido. Entonces lo que hacemos es configurar todos los temas de la unidad para que ustedes tengan una presentación y luego tienen el material en la plataforma. Es muy importante que tengan en cuenta esto, como les dije en la última clase, porque de esta manera a ustedes les sirve para estudiar también, ¿se dan cuenta? Así que en la unidad 10, en la unidad 12, sé que en la unidad 11 el doctor Rivas también deja una guía, porque nosotros en realidad trabajamos juntos. Cuando no hay presencialidad, la comisión nuestra somos nosotros 2, entonces tenemos la misma forma de trabajar, ¿se dan cuenta? Bueno, me gustaría que no cierren los micrófonos porque voy a empezar a hacer preguntas para ser un poco más participativo, y después, bueno, empezaremos con el Power, más que todo para guiarlos, orientarlos y que sea un poco más entretenido. En primer lugar, quería ver que me digan ustedes, cuando yo digo Revolución de Mayo, ¿en qué piensan? ¿En qué están pensando? Yo digo Revolución de Mayo, ¿en qué piensan? Vos, Melina, no hables. En el 25 de mayo, en 1810. En 1810. ¿Qué más piensan? En toda esa semana, toda la famosa semana de mayo, ¿no? La famosa semana de mayo. La declaración de la independencia argentina. En la primera junta de gobierno. Más adelante va a ser eso.
A ver, vamos a otro tema. Cuando yo digo revolución, ¿en qué piensan? En un La cambio. revolución, En ¿qué un es cambio. una Un cambio. revolución? ¿Cómo? Un cambio. Un cambio. Un cambio. Bien. ¿Cambio en qué? ¿En qué cuestiones Un cambio? cambio de pensamiento político. Claro, cambio de ideas. ¿De qué más? Un cambio en la economía. El Bien, avanzar, Jessica, también hay cambio de economía. en Gastón, ¿en revolucionar. qué otros cambios hay? A ver, Rocío está hablando, sí. Sí, en revolucionar en el avanzar. Ajá. ¿El Bien. cambio social, profe? También, también. Bueno, lo que podríamos decir a partir de ahora y para iniciar la clase, que la unidad 12, que se llama Revolución y abarca la Revolución de Mayo, en realidad hay que diferenciar que no es un hecho histórico, sino que es un proceso histórico. Cuando hablamos de proceso histórico, significa que sería una configuración como si viéramos un collar de diferentes perlas, donde cada una de esas perlas es un hecho histórico. Y cada una de ellas conforma el collar que es el proceso histórico. Por consiguiente, cuando hablamos de proceso histórico, hacemos referencia a que cada uno de estos hechos tienen una lógica interna subyacente. Y si yo, por ejemplo, saco uno de esas perlas, va a cambiar o va a modificar todo ese collar y en este caso va a modificar el proceso histórico. Hoy nos toca la Revolución de Mayo. Como toda revolución, uno asocia con otras revoluciones que conoce, en las cuales, obviamente, como ustedes comentaron, hay cambios sociales, políticos, económicos, hay cambios que tienen que ver con la estructura económica, con la ideología también. Y por otro lado, puede haber una revolución donde haya hechos de violencia, donde haya muertes, pero también en otros casos hay tipos de revoluciones las cuales los cambios suceden por otros carriles. Así que ahora vamos a compartir, a partir de este momento, un PowerPoint, pero yo quiero que quede claro algo antes de empezar con el PowerPoint. Es que la Revolución de Mayo permitió la construcción de pensamientos diversos, de poder visualizar pensamientos que estaban ocultos por miedo, y que por otro lado, este periodo que vamos a hablar, Melina, si querés vas poniendo el PowerPoint, por favor, este periodo que vamos a hablar es profundamente institucional porque contiene diferentes, ¿sí? Diferentes diferentes instituciones, que es lo que permite entender cómo se va construyendo la historia institucional y constitucional de nuestro país. Ahora vas a manejar vos las filminas, así que... Ahí pongo todo. Bien. ¿Ahí lo ven bien? Perfecto. Bien. Bueno. En cuanto al significado de la revolución, hay un autor muy conocido que es Alperi-Ndongi, y Alperi-Ndongi hacía referencia en su libro específico de política e ideología revolucionaria de Mayo, establece que la revolución configura un clima histórico radicalmente diferente al prerevolucionario. Es decir,
que esta revolución va construyéndose, pero si bien hay un antecedente, que serían los diferentes hechos que voy a mencionar, sin embargo, difiere y se diferencia totalmente de aquel que dio origen. Esta es la idea que tiene, en este caso de definición, de revolución Alperen-Domel. Ahora también tenemos que ver que hay diferentes enfoques de la Revolución de Mayo. Y estos enfoques también los podríamos denominar como miradas. ¿Y las miradas cómo surgen? De la postura ideológica, de la postura política y del pensamiento. Por lo tanto, el enfoque alberdiano, tanto Alberdi como Belgrano, sostienen que ellos son hijos europeos y que por consiguiente esta Revolución de Mayo surge de aquellos que fueron educados en España. Las ideas, por lo tanto, de la Revolución de Mayo, tanto para Alberdi como Belgrano, por eso se llama enfoque alberdiano, proveniría de Europa. El enfoque pactista, que la palabra misma dice pacto, sería una interpretación de que se conforma entre el pacto jurídicamente entre América y la Casa de Castilla. Y entonces este pacto en realidad es un pacto implícito por el cual se consideraba que los territorios descubiertos por Colón constituían provincias distintas a las españolas. ¿Y esto qué difiere? Esto un alumno el otro día, cuando hice la pregunta, lo contestó correctamente. Difiere que tenían en común un rey, pero sin embargo no era la relación esta directa en cierto momento de súbdito, ¿sí?, a lo que posteriormente vamos a denominar como ciudadano. El enfoque suariano, que ustedes ya lo deben conocer, obviamente proviene del padre Suárez. Digo padre porque era un sacerdote. Y el padre Suárez hacía referencia que todo gobernante llega al poder a través de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la autoridad proviene de Dios. Y es Dios que llega al gobernante por medio del pueblo. O sea, para hacer el esquema más simple, Dios le da la soberanía de poder al pueblo y el pueblo es el que elige al gobernante. Por consiguiente, el enfoque de la Revolución de Mayo que toma el pensamiento sueriano, ¿qué diría? Que frente a la cefalía del poder, ¿quién va a asumir el poder? Obviamente va a asumir América. Es decir, si el rey ha sido tomado prisionero, el poder vuelve al pueblo y América reasume su autoridad. Y esto lo vamos a ver el 22 de mayo en el acta capitular. Bien, el enfoque jacobino, que ustedes lo deben recordar por la Revolución Francesa. Jacobino significa que son ese pensamiento que son realmente tajantes, es decir, no es que quieren algo paulatino, sino que quieren algo rotundo. Y este enfoque lo sostenía Moreno, Castelli y Monteagudo. Y el enfoque era realmente llevar directamente la Revolución de Mayo de una forma violenta para reemplazar lo que era la tradición hispánica, ¿sí?, y construir una nueva cultura que surgiera del mismo territorio americano. Ustedes se van dando cuenta, miren cómo vamos viendo el enfoque alberdiano, el enfoque pactista, el enfoque suariano, el enfoque jacobino y el último, que lo denominamos enfoque marxista, porque en realidad, como ustedes saben y lo habrán visto en Derecho Político, la postura de Marx hacía referencia a que los intereses económicos, ¿sí?, y el tema de la lucha de clases
y la lucha de clases era el motor de la historia. Eso no lo voy a repetir acá, pero lo vemos por el enfoque de la Revolución de Mayo. Por lo tanto, el enfoque marxista consideraba que nuestra revolución, que en este caso era emancipación, se le atribuía al deseo de liberarnos del monopolio económico español. Recuerden que la clase pasada hice referencia a esta relación que había de poder entre España y América. Económicamente había un monopolio en el cual solamente América le compraba y le vendía a España, y España le vendía a América y le compraba a España, o sea que no podía América comprarle a otro país. ¿Está claro esto? Entonces, el enfoque marxista iría a ver que la revolución en realidad lo que quiso hacer, cortar el vínculo de monopolio económico con España. Bueno, acá estoy. Bueno, en esta filmina tenemos el movimiento independentista americano, ¿sí? Como vemos, la revolución en el Río de la Plata no es un hecho aislado, sino que es un movimiento que se viene gestando en toda América. Nos encontramos con los comuneros de Paraguay, en donde denuncian abusos cometidos por el gobernador de Balmaceda en 1717. Luego aparece la irrupción de Tupac Amaru, ¿sí? En donde el 4 de noviembre de 1780 se lanza la lucha, y la primera víctima fue el corregidor de la provincia de Tinta. Durante ese año hay rebelión por parte de los indios, y es capturado el 18 de mayo Tupac Amaru, y es ejecutado previo ver cómo ejecutan a su hijo y a su mujer. Continúa la rebelión en manos de su hermano Diego. Después tenemos el estallido social de Chiquisaca, es el 25 de mayo de 1809, en donde se desconoce a la Junta Central de España. Y después encontramos en 16 de julio de 1809 un motín contra los funcionarios españoles en La Paz. Como ya habíamos visto a lo largo de todas las clases, los antecedentes, podríamos decir, internacionales, en el contexto histórico, encontramos las invasiones inglesas en 1806 y 1807, la creación de las milicias. También encontramos el Reglamento de Comercio Libre de 1778, en donde no se satisfacen los requerimientos americanos, sigue siendo un sistema monopólico. Tenemos la invasión de Napoleón a España. Como vimos ayer con el doctor Rivas, las nuevas políticas, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana. También nos encontramos, por ahí alguien recuerda cómo se llama, la abdicación de Carlos IV a favor de su hijo Fernando VII, y Napoleón luego hace que Fernando le devuelva la corona a su padre. ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? Y después se lo pasa a Napoleón, y Napoleón a su hermano, José Bonaparte. ¿Alguno recuerda? vas a tener que seguir vos, me parece. Bien, la farsa de Bayona. Después la disolución de la Junta Central en enero de 1810. Y por último, en el Río de la Plata se conoce que la península estaba en manos de Francia el 17 de mayo de 1810. Bueno, acá ustedes van a ver una belleza de línea de tiempo. Miren qué humilde. ¿Por qué? Porque es muy importante cuando uno estudia historia tener instrumentos, vieron como, y herramientas. En este caso las herramientas no es una pala, no es en el caso que puede ser, no sé, un carpintero,
de un arquitecto, y bueno, para estudiar historia tenemos que tener herramientas que nos permitan apropiarnos, y bueno, son las líneas de tiempo, los mapas conceptuales como vieron en las anteriores diapositivas, los cuadros comparativos que van a ver también hoy, y en este caso tenemos en una línea de tiempo toda la semana de mayo, que la semana de mayo forma parte de este proceso histórico que es la Revolución de Mayo. Por consiguiente, nosotros vemos que el 18 de mayo Cisneros se niega, ¿no es cierto?, y se expresa que quiere seguir conservando el poder, siendo que recién Melina claramente habló de la farsa de Bayona, en la cual Fernando VII es tomado prisionero. Por lo tanto, si el rey de España lo había designado al virrey, que era Cisneros, era lógico que los americanos le pidieran que no estuviese más en el gobierno. Sin embargo, Cisneros, ustedes lo ven ahí en el 18 de mayo, hace referencia que no va a tomar ninguna decisión y va a seguir estando en el cargo. El 19 de mayo, y lo hacemos así por días porque así ven ustedes las diferencias que hay, no porque sea una echología, sino que está tomado como un proceso esta semana de mayo. Y el 19 en realidad lo que sucede es que luego de varias reuniones se pide un cabildo abierto, ¿sí? Donde el mensajero de ese cabildo abierto es Saavedra, que se lo comunica a Cisneros. Luego vamos a ver cuáles son las funciones del cabildo, que era la máxima autoridad desde que se forma un virreinato y una ciudad en determinado territorio. Ustedes saben que lo vimos la clase pasada, que el cabildo era lo que daba sentido, que había una cantidad de habitantes que era necesario tener esa institución, que la palabra cabildo proviene del término ayuntamiento y significa juntar. ¿Juntar qué? Personas. Y en este caso actuaba el cabildo cerrado con los diferentes representantes y el cabildo abierto era cuando se abría a todos los que se denominaban vecinos o, entre comillas, personas sanas, que no estaban enfermos, no, se consideraban así como en la Grecia clásica se hablaba de ciudadanos, pero no se hablaba de todos los ciudadanos, que era todo el pueblo, sino que había un grupo específico denominado como ciudadano. En este caso, en el cabildo abierto participaban los denominados vecinos. Nosotros ya vimos la clase anterior el tema que tenía que ver con la población y lo racial. Bueno, el 20 de mayo, cuando Saavedra tiene ese mensaje de decirle que se hace un cabildo abierto y Cisneros no quería ceder, lo que hace él es acuartelarse. ¿Con quién? Con sus soldados. ¿Y quién era Saavedra? Era en realidad el general de los patricios. Entonces, ustedes dense en cuenta que era la forma de hacer presión de poder militar a Cisneros, como diciéndole, queremos cabildo abierto, estamos encuartelados y de esta manera nosotros vamos a poder presionarlos, especialmente a Cisneros, para que haga un cabildo abierto. Por consiguiente, el 21 de mayo, lo que se realiza es imprimir las invitaciones. Se imprimieron 450 invitaciones. ¿A quiénes? A militares, a religiosos, a comerciantes, a profesionales y a los vecinos más conocidos. Y viene el 22 de mayo, que es el cabildo abierto. En el cabildo abierto se presentaron 251 personas, es decir, de 450 a 251. La historia revisionista, que ustedes habrán visto también, hace referencia que Frendi y Beruti hacían como una especie de barrera o peaje para aquellos que entraran, que eran, digamos, seguros que iban a votar por la causa,
o por los pensamientos que querían defender y aquellos que no tanto. Pero también tenemos que ver que la convocatoria fue en muy poco tiempo y las personas tenían que trasladarse de una región a otra también. Entonces no era tan fácil tampoco esto. Bueno, el 23 de mayo se reúne el Cabildo y ahí se conocen los resultados de los debates. Ahí se decide que el rey cese en su cargo, es decir, no va a haber más virrey. Y se conforma de esa manera el poder al Cabildo, ¿sí? Asume el gobierno el Cabildo como la máxima autoridad. Pero también lo que hace el 23 de mayo es poner a disposición, ¿no es cierto?, el tema de que siempre se va a seguir defendiendo y teniendo fidelidad a Fernando VII, es decir, al rey de España. Eso durante mucho tiempo parece como un estribillo de una canción en los diferentes tratados, en los diferentes pactos, si bien hacen referencia a uniones, por otro lado, hasta que se sanciona una constitución, que es la de 1853, siempre se sigue diciendo en los diferentes documentos, en los diferentes actos administrativos, que sigue la fidelidad a Fernando VII. El día 24 de mayo, el Cabildo procede a constituir una junta, en la cual formaba presidente Cisneros. ¿Cómo, señora? ¿Cómo? Si Cisneros era el virrey y cesan el poder, ¿cómo van a armar una junta donde lo van a poner como presidente a Cisneros, como vocales a Saavedra, a Castelli, a Solá, y siguen poniéndolo a Cisneros? Entonces, Alperín Dongui, que es el historiador que mencioné hoy en la primera frase, dice, es el mismo fraile en distinta mula. Es decir, que parecía que había cambiado y sin embargo estaba sosteniendo el poder la misma persona. A partir de ahí renuncian Saavedra, Castelli, y a partir de allí, el 25 de mayo, el Cabildo decide rechazar las renuncias y mantener la autoridad de la Junta. Pero sin embargo, posteriormente se conforma una Junta en la cual Cisneros renuncia al poder y el presidente va a ser Saavedra. Miren ustedes en un transcurso, por eso lo presento así, en diferentes colores, en los diferentes días, como una semana, que fue la semana de mayo, fue cambiando de diferentes actores y al mismo tiempo de diferentes cuestiones. Moví la hoja para que Melina me mueva el PowerPoint. Ahora, esta reunión que es la Revolución de Mayo como proceso histórico, no surge de la nada, no surge de generación espontánea. Ustedes vieron con Melina que algunos consideran que solamente la influencia provino de España, o la influencia fue la Revolución Norteamericana, o la Revolución Inglesa, o la Revolución Francesa. También vieron que la revolución tuvo antecedentes americanos, es decir, había diferentes movimientos americanos que ya querían cortar los vínculos políticos, la dependencia política y económica con España. Entonces acá, durante toda esta revolución y todo este proceso revolucionario, de todos estos días que estuvimos hablando, porque la diapositiva anterior muestra la semana. Ahora vamos a desarrollar los diferentes pensamientos,
los debates, son todos los puntos que están en la unidad 12. Y bueno, dentro de estas discusiones tenemos al obispo Benito Lué, en el cual él sostiene que debían gobernar los españoles, porque aunque España se hubiera caído, el gobierno realmente quedaba en manos de sus hijos, y sus hijos tenían que seguir dependiendo y defendiendo la fidelidad a España. Castelli propone la disolución de la Junta Central, entonces propone y dice, si se disolvió la Junta Central de Sevilla, por lo tanto, caducó en España, y es el pueblo que debe asumir el poder. Esto, ¿a quién les hace acordar? Al padre Suárez, es decir, el poder que lo tenía el gobernante al perderse porque cae, no está, hay una cefalía de poder, el mandato vuelve al pueblo, y es el pueblo que tiene que ser el responsable de esto. Esto es lo que se denomina como la doctrina jurídica o justificadora de la revolución. Por otro lado, vemos que también está el fiscal Villota, y el fiscal Villota hace referencia a dos diferentes versiones. Una que en realidad se hace a través de Seguí, que es un representante, que lo vamos a ver en diferentes reuniones en Cabildo, pero en realidad lo que se sostiene es que Villota niega que Buenos Aires, ¿sí?, sea la soberana de asumir el poder sin consultar al resto de las provincias del virreinato. ¿Está claro? Este es el pensamiento. Juan José Paso hace referencia a la teoría de la gestión de negocios, donde sostiene que Buenos Aires es la capital del virreinato, es la hermana mayor, es la que tiene la aduana, es donde está el puerto, es donde están las autoridades más significativas, intelectuales, y que por lo tanto es lógico que sea Buenos Aires la encargada de asumir el poder. Ahora, ustedes van viendo que más adelante vamos a ver la diferencia entre federalismo y unitarismo, ¿sí?, entre lo que es el interior y Buenos Aires, pero Buenos Aires siempre se presenta con la justificación esta de Juan José Paso, ¿no?, de la teoría de la gestión de negocios. Miren, una pregunta clave. La teoría de gestión de negocios, ¿en qué consiste? Y dar opciones. La teoría de gestión de negocios, ¿quién la propone? Y dar diferentes personajes, diferentes actores de la historia. Entonces, no es un tema menor, ¿no? Por otro lado, Saavedra lo que considera es que una vez que cesó en el poder el virrey, tiene que asumir el poder el cabildo. ¿Por qué? Porque es la máxima autoridad en el virreinato. Y por lo tanto, hasta que no se sancione una constitución, y mejor dicho, hasta que no se convoque una asamblea general constituyente donde participen todos los representantes, que era lo que decía en este caso Villota. ¿Por qué? Villota hacía referencia que, bueno, había que decidir, pero que no sea Buenos Aires la que toma la decisión y sea la que gobierne, sino que se convocase a los representantes de las otras provincias. Y bueno, este tema también lo plantea, ¿no es cierto?, Huidobra, cuando dice que cuando cesó el virrey, asuma el poder el gobierno. O sea que, como ven, en este cuadro comparativo, ven que tanto Saavedra como Huidobra sostienen lo mismo, que es el cabildo que tiene que asumir. Juan José Paso sostiene que es Buenos Aires, y Villota sostiene que debe haberse una reunión
de todos los representantes para que de esa manera se decida quién va a ser el que sostenga el poder. Ahora, recién hablamos del cabildo, ahora vamos a hablar de cuáles son las funciones del cabildo. Concretamente, el cabildo tiene diversas funciones. Ustedes piensan que el cabildo sería similar a lo que es ahora el municipio. ¿Se dan cuenta de lo que estoy hablando? Entonces tiene funciones electorales, que en realidad tiene que ver con el nombramiento de diferentes funcionarios, como son los alcaldes, los regidores y otros funcionarios específicos. Tiene funciones de registro de títulos. Significaba controlar la legalidad de los títulos que vinieran a nuestro continente y específicamente al virreinato. Y por ejemplo, los títulos profesionales, los títulos de abogados, de médicos, de procuradores. Lo que sí no controlaba la legalidad de aquellos que habían sido elegidos por el rey. ¿Por qué? Porque al ser elegidos por el rey en la metrópoli en España, tenían mayor autoridad el rey y por lo tanto el cabildo era una institución que estaba debajo de la autoridad monárquica y de las autoridades que habían sido designadas por el rey. Luego tenemos funciones legislativas, que obviamente son dictar ordenanzas, que luego sí debían ser aprobadas por el Consejo de Indias. La administración de justicia, que en este caso tenemos los alcaldes de primer y de segundo voto, y que atendían asuntos civiles, penales, de primera instancia. Y además también vemos que tenían un tribunal de apelación. Pero este tribunal de apelación solamente funcionaba, había una medida que tenía que ver con la medida de, como si ahora diríamos, pesos. En ese momento la moneda eran los maravedíes. Y depende de esa cantidad de pesos que involucrara, ¿no es cierto?, esa causa, la trataban ellos o iban directamente a la Real Audiencia de la capital del virreinato. Por último, tienen las funciones de tipo comunal o ejecutivas, que ahora por ahí ustedes no la ven bien en la pantalla, pero la van a tener en el PowerPoint, que repartía las tierras, ejercía las funciones de policía, controlaba el tema de la higiene, de la salud, controlaba también el tema del comercio, ¿sí? Es decir, todas funciones que tenían que ver con la ciudad se encargaba el cabildo. Y a su vez era la máxima autoridad cuando no lo había. Por consiguiente, vamos a ver en esta unidad, pero después, cuando mañana tengan ustedes otra unidad, cuando una autoridad cesa, automáticamente el que asume el poder es el cabildo. Eso que quede claro. El cabildo es la máxima autoridad. Y por eso se controlaba el tema este de cabildo abierto, cabildo cerrado, el tema de las autoridades. Había, por ejemplo, diferentes tipos de controles, desde la corona española hacia América. Algunas eran avisadas. Uy, va a venir tal persona a controlar el funcionamiento del cabildo, de las autoridades en América. Y otras no lo eran. Eran tipo así, de sorpresa, anónimas, y por lo tanto se controlaba todo lo que funcionaba como poder en América. Lo que va a dar ahora Melina, quiero que tengan en cuenta algo, son las actas capitulares. Las actas capitulares son los documentos específicos de cada uno de los días de la Revolución de Mayo. Ustedes van a decir, pero señora, ya lo vimos en la línea de tiempo. No, no lo vieron en la línea de tiempo. Lo van a ver aquí y después lo van a ver también en otro cuadro comparativo. Así que Melina, todas tuyas las actas. Muchas gracias.
Bueno, como les decía Mariel, no estoy segura si me ven ustedes. No, no te vemos. Me parece que es porque estoy compartiendo pantalla, pero bueno, sigo acá entonces. La importancia de las actas, como dijo Mariel, es que son los documentos en donde queda plasmada lo que sucedió cada día. Como vemos, en el día 23 es el cese del virrey al mando, pero ya habíamos dicho que a pesar del cese, él va a seguir ejerciendo su status quo, y el argumento para esto era el riesgo en la seguridad pública, la importancia del cabildo, que se iban a empezar a recibir los diputados del interior. Después encontramos en el 24 de mayo, ¿sí?, donde se limitan los poderes, se prohíbe a los miembros de la Junta ejercer funciones judiciales, ¿sí? La Junta sería la autoridad superior, se reconocen a diferentes grupos, y por último el acta del 25, ¿sí?, que es en donde se elige a Saavedra como presidente, y encontramos 11 puntos, en donde los más sobresalientes sería que la Junta de Gobierno es de carácter provisorio, que los miembros deben conservar el territorio en nombre de Fernando VII o sus legítimos sucesores, que en la Junta queda depositada la autoridad superior del virreinato y ser reconocida, que debe velar la seguridad, el orden y la tranquilidad pública, se va a observar la religión, va a haber circulares para convocar al interior al Congreso, y lo importante sería acá que si se llegase a preguntar en qué acta se limitan los poderes que prohíbe a los miembros de la Junta ejercer funciones judiciales, lo podríamos identificar, ¿verdad? Miren la diapositiva, chicos, y a ver si alguno puede contestar la pregunta que hizo Melina. Yo le dije de hacer preguntas para ver si no están durmiendo o prendieron la cámara y se fueron a mirar una película en Netflix. A ver, volvé a hacer la pregunta, Melina. Si se preguntase en qué acta se limitan los poderes y se prohíbe a los miembros de la Junta ejercer funciones judiciales, se podría identificar fácil en esa. ¿El acta del 24 de mayo? 24 de mayo. Si preguntamos, ¿la Junta deberá velar por la seguridad, el orden y la tranquilidad pública? La del 25. La del 25. El 25. El 25. Buenísimo. Bueno, la idea de hacer esas preguntas es porque realmente las preguntas de examen van a ser muy similares, como en teoría el parcial va a ser virtual, como en el primer cuatrimestre, porque creo que solamente se pueden tomar exámenes finales en la facultad, porque como está reformándose, el poco espacio que hay son para algunas clases y para tomar exámenes libres. O sea que seguimos tomando el examen virtual. Y por lo tanto, este tipo de preguntas que hizo Melina, como las que yo voy a hacer, tienen que ver para que vayan ejercitando con qué tipo de preguntas se van a encontrar, en las cuales por ahí unir, o por ahí poner verdadero o falso, o sí o no. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, ¿Puedo hacer una consulta de lo que acabas de decir? La habla Catalina. Catalina. Sí. Lo que acabas de decir de la modalidad, que seguramente no sea presencial sino virtual, ¿es para esta materia en especial o va para todas las materias? Porque tuvimos una clase estoy anterior. hablando, Catalina era, ¿no? Sí. Porque ahora no te veo. Catalina, estoy hablando de esta materia. Cada materia tiene su metodología, porque hay algunas asignaturas que están teniendo clases presenciales. ¿Bien? Gracias. Bueno, ahora aparece un tema sumamente interesante. Miren ustedes qué importante es constitucionalmente la Revolución de Mayo, porque no solamente ustedes ven diferentes miradas, pensamiento, ideología, sino también ven concretamente diferentes instrumentos y documentos que son totalmente progresistas para la época. Uno de ellos es el proyecto redactado por Mariano Moreno.
Mariano Moreno redacta un documento que se llama Decreto de Supresión de Honores. Tiene un espíritu democrático, revolucionario, republicano, todo, con R, no se olviden, y a su vez sienta las bases de un espíritu que tiene que ver con la igualdad, ¿sí? Entonces, establece la responsabilidad de los magistrados y funcionarios públicos, es decir, ese decreto va a establecer esto. Por otro lado, destierra los honores que tenían los diferentes funcionarios, es decir, los gobernantes, los pone en igualdad de condición, porque si no tenían una supremacía también y una diferenciación. Por otro lado, también la libertad efectiva como facultad esencial para el goce de los demás derechos, es decir, que la libertad sea algo concreto y real. Esto es lo que expresa Mariano Moreno. Como todos sabemos, lamentablemente una cosa es lo expresado y otra cosa es en las prácticas cotidianas que llevan su tiempo, como lo vimos la clase anterior con el tema de la esclavitud. Otro punto importante es el bien general como bien de gobierno, ¿sí? Sí, posiblemente, ahí vi algo, a ver, lo deberían estudiar nuestros funcionarios actuales, totalmente de acuerdo, es así. Pero bueno, por eso yo digo que la Revolución de Mayo realmente es una maestra de principios. Si no puedo ver mucho, Melina, después me comentás. Bueno, qué pena que te tenés que ir, porque te vas a perder lo que sería lo más lindo. Vamos a decirle así, se queda con las ganas. Otro tema importante es el bien general como bien de gobierno. Es decir, que el bien general, eso es el bien de gobierno. Es decir, el gobierno tiene que apuntalar que el bien general de toda la sociedad, de toda la población. Y por otro lado, un tema que es clave, la libertad y la igualdad, acá habla de los hombres, tendríamos que decir hombres y mujeres, pero en esta época obviamente el patriarcalismo está muy presente, no hay una cuestión de género, acá lo único que existe es el género masculino, ¿sí? En esta época. Por lo tanto, por eso habla de los hombres. Y vieron que en la Revolución Francesa también pasa lo mismo. Se declara contra la tiranía. Mariano Moreno realmente es coherente él con lo que piensa, con lo que escribe y con sus prácticas cotidianas. Así debe ser porque lo perdimos. Sienta los principios de ciudadano y de co-ciudadano. ¿Para qué? Para reemplazarlo con ese concepto de súbdito. El súbdito, ¿qué era? Una persona que dependía, estaba sometida, era un inferior. En cambio, en el decreto de supresión de honores, aparte de hablar de la libertad, habla de la igualdad y habla de la categoría teórica que es el ciudadano. Y no es un tema menor. Estamos hablando de 1810, a ver si nos ubicamos. Por eso yo siempre hablo del tema del ser progresista, ¿no? Para esta época. Vieron que recién Melina estuvo hablando de las diferentes actas capitulares, pero no solamente hubo actas capitulares. Ven que es una unidad que tiene mucho contenido institucional. También estuvieron los reglamentos. Y dentro de los reglamentos encontramos el reglamento del 28 de mayo. Yo voy a mencionar solamente algunos puntos clave, no porque los otros no lo sean, pero para ser más amena la presentación y para que nos quede al final, como en la última clase, un tiempo de debate o de intercambio. El reglamento del 28 de mayo, puntos clave, era la consagración de los derechos a peticionar a las autoridades. Es decir, el ciudadano podía solicitarle a las autoridades peticionar, podía pedirle, ¿sí? Eso lo
mencionaba el reglamento del 28 de mayo. Otra cuestión era la seguridad pública y felicidad del Estado como fines del gobierno. A mí este tema no lo olvido nunca desde el primer día que lo estudié en el año, muchos años atrás, 1984. Miren ustedes. ¿Por qué? Porque eso de pensar en la felicidad, es decir, pensar que también la felicidad de los ciudadanos tiene que ser un principio y un objetivo de los gobernantes. Esto me parece importantísimo, es un fin de gobierno. Por otro lado, otra cuestión también muy progresista es la división de poderes. Nosotros estamos presentes a una monarquía que era una monarquía en la cual era una monarquía de tipo hasta despótica, donde venía el poder concentrado, unipersonal, y no había división de poderes. En cambio, el reglamento del 28 de mayo hace referencia a la división de gobierno, que si bien no están las tres divisiones, solamente está el poder ejecutivo y el poder legislativo, representado en la Junta, y el judicial en la audiencia. Por otro lado, plantea dos temas constitucionales importantísimos, que van a ser los derechos y garantía, y la organización de los poderes. Esto es, digamos, el basamento, la base de la construcción de nuestra historia constitucional argentina. Yo quiero que entiendan, y por eso soy tan, digamos, eufórica, que todo esto que vemos, que es la Revolución de Mayo, es la base del edificio que se va a construir institucional y constitucionalmente en la Argentina, ¿sí? Otro tema importante tiene que ver con el derecho de peticionar, como dije anteriormente, ¿sí? Por escrito o por palabra. ¿Para qué? Para que se busque la felicidad y también la seguridad de la población. Por otro lado, tenemos otro decreto. Ven que esta unidad tiene muchos documentos institucionales, ¿sí? Documentos que van a ser anticipos de la Constitución. ¿Queda claro? Todos estos documentos son documentos que luego van a ser tomados como antecedentes de artículos de la Constitución. ¿Se dan cuenta de lo que les estoy diciendo? Sumamente importante. Miren, el decreto de seguridad individual y el de prensa. Miren ustedes que esto tiene que ver también con el derecho que uno tiene de opinar, la libertad de prensa. Los denominamos como derechos y garantías fundacionales, yo les digo, y son fundamentales, Es el reglamento de libertad de prensa, que lo había escrito Deán Funes el 20 de abril, y determinaba que cualquier tipo y condición tiene derecho a escribir, a imprimir, a publicar sus ideas políticas sin restricción y sin licencia. Quedaban abolidos todos los juzgados de imprenta y de censuras de obras políticas. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay un doble discurso, porque por un lado, hasta el artículo 4 hace referencia a este decreto, pero después, claro, comienzan a pasar cuestiones que hace que haya que controlar de alguna manera este tema para que no haya un desborde. Entonces se empiezan a decir que los escritos que sean calumniosos, contrarios a la decencia pública, serán castigados. Luego hacen referencia que los escritos de religión también pueden tener una censura previa, ¿sí? ¿Por quiénes? Por los eclesiásticos, es decir, por la iglesia. Por otro lado, este grupo de censura, esta Junta Suprema de Censura, iba a estar formada por 9 miembros. Y estos 9 miembros eran
elegidos a partir de una lista que había en el Cabildo de 50 personas. Es decir, este decreto de seguridad individual y de prensa tenía que estar en las diferentes capitales de la provincia. Y también estaba el tema de la injuria tratada en los tribunales ordinarios. A partir de aquí vamos a ver el reglamento orgánico, que es el Estatuto Provisional de 1811. Melina va a tratar este tema, pero específicamente ustedes van a ver el trabajo comparativo que hemos realizado previamente para que ustedes sea más fácil poderlo estudiar, porque si no realmente es mucha cantidad de conocimiento y es muy tedioso. Bueno, el reglamento orgánico es dictado por la Junta Conservadora el 22 de octubre de 1811. Es también conocido como el reglamento de poderes. Es la primera vez que se establece la división de poderes a lo largo de 27 artículos, en donde se habla de un órgano de poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Esto, una vez aprobado, la Junta remite este reglamento al triunvirato. El triunvirato lo examina y encuentra que la Junta se había arrogado facultades que le excedían, que eran indebidas. Es por eso que decide consultarlo con el Cabildo y la Junta no estaba de acuerdo en esta situación. Es por eso que los diputados del pueblo aconsejan tenerlo por nulo, ¿sí? Y finalmente el triunvirato declara por nulo el reglamento y disuelta la Junta Conservadora. Ante este malestar que se había generado, y luego del rechazo orgánico, la Junta, el triunvirato quedó como único organismo y no tenía ninguna regla ni prescripción para ordenar su conducta. Es por eso que Rivadavia, siendo el secretario del triunvirato, redacta un estatuto, el que figura en pantalla, el de 22 de noviembre de 1811. ¿Sí? En donde también establece a lo largo de 9 artículos la división de poderes. Este estatuto se mantiene, como ven, hasta la Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en la sesión del 27 de febrero de 1813 aprueba el Estatuto del Supremo Poder Ejecutivo, en donde organiza el Poder Ejecutivo y fija sus facultades, y de esta manera es reemplazado el Estatuto de 1811. Ahora, ustedes vieron en la diapositiva anterior que da lugar a confusión, porque una cosa es reglamento y otra cosa es estatuto, y los dos son provisionales, o sea que ténganlo bien en cuenta esto cuando estudien esta diapositiva, porque plantea bien concreto las diferencias que son. Ahora surge el decreto de seguridad individual, otro instrumento constitucional, y paradójicamente este decreto se dicta el 23 de mayo, es decir, con un solo día de diferencia del estatuto. Ahora, ¿por qué es tan interesante y tan importante para mí? Porque es el antecedente del artículo de nuestra Constitución argentina. La Carta Magna que tenemos tiene de por sí un artículo que hace referencia concreta a lo que se expone acá en el Decreto de Seguridad Individual del 23 de mayo de 1810. Recalco tanto para que vean ustedes cómo son todos estos instrumentos antecedentes de lo que va a venir. Y por lo tanto, más aún, son los denominados derechos y garantías fundamentales. Y tienen que ver, por ejemplo, ningún ciudadano puede ser penado ni expatriado sin que se proceda un juicio previo, o sea, un proceso previo y una sentencia legal. No ser arrestado sin una orden y la autoridad competente, es decir, tiene que ser autoridad competente para ser arrestado, depende del área. Por otro lado, no ser arrestado
sin prueba, la inviolabilidad de domicilio. Esto es muy importante. No podrá estar incomunicado luego de la confesión. Esto tiene que ver, acá en este decreto habla de 10 días, pero es el antecedente del habeas corpus, ¿se dan cuenta? Es el antecedente del habeas corpus en este caso. También hace referencia el tema de cambiar de residencia y de transitar libremente, es decir, que cualquiera puede cambiar de residencia, transitar libremente. El Estado se compromete a proteger a los ciudadanos y la suspensión de derechos y garantías solo se da en casos excepcionales. Entonces, miren ustedes qué interesante realmente este decreto de seguridad individual, porque no solamente progresista, sigo utilizando el mismo término porque es en 1810, sino que también es tomado para hacer artículos de la Constitución, de los diferentes intentos de Constitución, porque nosotros hablamos de la Constitución de 1853, de la reforma de 1860 y así seguimos. Pero en realidad, ustedes van a ver que hay un largo camino entre Constitución y hasta división entre Buenos Aires por un lado y la Confederación Argentina, y por eso que se dan pactos interprovinciales, es decir, todos los instrumentos que son necesarios para ¿qué? Para poder gobernar. ¿Sí? Perdón, Bueno. profesora. Le hago una consulta porque nombró 2 veces 23 de mayo y en el texto dice 23 de noviembre. Para confirmar. 23 de noviembre, perdón. De noviembre es perfecto. De noviembre. Pero fue con un día del estatuto que mencioné anterior, que lo mencionó Melina. Sí. Gracias, María José, por la observación. Muchas gracias. Ahí figura el 22 de noviembre y en el decreto el 23. Y este es el 23 de noviembre. Vieron que yo dije con un día de diferencia, ¿sí? Para que quede claro. A veces uno cuando expone, pero sí lo importante de ver que fue durante el tema del periodo revolucionario, es decir, todo este periodo, qué importante, qué rico fue a nivel institucional, a nivel capitular. ¿Se dan cuenta? De una relación de dependencia que había con España una vez que hubo lo que se denomina como la Revolución de Mayo, que no es la independencia. Esto hay que recalcarlo. Nosotros nos emancipamos. ¿Y qué significa? Que los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos en América, que no podían ocupar cargos políticos, ¿se acuerdan? Que lo vimos en la clase anterior, solamente porque vivían y habían nacido acá. Bueno, a partir de ahora sí lo van a hacer. ¿Bien? Bueno, ahora otro tema que vamos a ver con Melina, son los gobiernos y la división de poderes. Acá preguntan en el chat si estos son los pactos preexistentes que figuran en la Constitución. No. Los pactos preexistentes los van a ver a partir de 1819, 20, 30. Los pactos preexistentes que figuran en la Constitución son el Tratado del Pilar, el San Nicolás de los Arroyos. Viene en otro periodo, en otras unidades que mayormente las vamos a tener para el segundo parcial. Lo que yo denomino, y viene muy bien la pregunta que hace, no sé si una alumna, un alumno, es que lo que yo denomino que todos estos instrumentos, ya sean las actas capitulares, los decretos, los estatutos, lo que mencionamos recién, son antecedentes que se tienen en cuenta para la redacción, ¿sí?, de los proyectos constitucionales y también que se tienen en cuenta para la redacción de algunos pactos preexistentes. O sea, se habla de pactos o tratados. ¿Y por qué son pactos o tratados?
porque en determinado momento no había gobierno central. Entonces, se gobernaban entre provincias, se ponían acuerdos y tratados entre provincias, ¿se dan cuenta? Pero eso viene después, la aclaración viene bien. Bueno, ahora vamos a ver gobiernos y divisiones de poderes. Bueno, acá podemos hacer alguna aclaración con respecto a la primera junta, ¿sí? Porque hace un rato hablaba la doctora de otra junta, no sé si recuerdan algo de eso que hablamos. En la línea de tiempo, chicos de colores, perdón. Sí. Algo que figura en el acta del día 23 también. El cese del mando del virrey. Y el 24, ¿qué pasaba? ¿Qué se creaba? ¿Hay alguien ahí que pueda contestar? Que yo dije, acuérdense que dije que Alperín Dongui decía que era el mismo fraile en distinta mula. ¿Qué pasó? ¿Por qué decíamos esa frase? El mismo fraile en distinta mula. A ver, Melina. Porque se constituye la Junta con Cisneros en el poder. Perfecto. Ahora claro, sigue, Cisneros es el presidente. Bien, ahora sigue Melina, la ayudante alumna. Muy bien. Entonces eso se considera una junta provisoria y luego surge la junta, la primera junta, que es la del 25 de mayo, en cabeza de Saavedra, ¿bien? Con la presidencia. En donde el Poder Ejecutivo quedaría a cargo del Cabildo y en el Poder Judicial, en la división de poderes, está la Audiencia de Buenos Aires. Después encontramos la Junta Grande, en donde surge el triunvirato en el Poder Ejecutivo, y en el Legislativo queda la Junta Conservadora. Durante la Junta Grande ya aparece la incorporación de diputados del interior en este periodo. Aparecen también las juntas provinciales. Después surge el primer triunvirato, en donde el poder ya, la división de poderes queda clara, el Poder Legislativo a cargo de la Junta Conservadora, quien es el que debe fijar las normas, el Poder Ejecutivo en manos de un triunvirato, que es quien debe gobernar, y el Poder Ejecutivo en la Real Audiencia, que serían los tribunales independientes. Por último encontramos el segundo triunvirato, que surge de la revolución encabezada por la Sociedad Patriótica y la Logia Lautaro, en donde se cesa el gobierno, se le cede al Cabildo, y este es el encargado de elegir personas dignas, que serán el nuevo triunvirato, como figuran ahí los integrantes, y serán los encargados de llamar a la Asamblea General para llegar a la independencia y a la redacción de la Constitución. ¿Hay algo? ¿Podemos volver a la anterior? Melina, a ver, chicas y chicos, esto es un tema realmente, si ustedes lo tuvieran que estudiar, primero la primera junta, la junta grande, no, acá lo que voy a plantear concretamente, obviamente ustedes tienen la línea de tiempo de los diferentes gobiernos, pero lo más importante es que ustedes identifiquen cuál era el Poder Ejecutivo, cuál era el Poder Legislativo, cuál es el Poder Judicial. Por ejemplo, hagamos un juego. Si yo digo que, no sé, a ver, vamos a hacer un juego, ¿no? Yo digo, la Junta Grande, a ver, la primera Junta tiene el Poder Ejecutivo, el triunvirato, y el Poder Legislativo, la Junta Conservadora. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bien. Otra pregunta, por ejemplo, que hago. El primer triunvirato tenía como Poder Legislativo la primera Junta y Poder Judicial la Audiencia de Buenos Aires. Falso. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Bueno, ¿se dan cuenta cómo es? A ver si se dan cuenta que lo que estamos dando de clase va a haber coherencia también con lo que se va a formular como preguntas.
Y no vamos a preguntar el tema de los integrantes y eso, sino vamos a lo institucional, a lo constitucional, que es lo importante. Por eso se llama la materia Derecho e Historia Constitucional. ¿Queda claro? Bueno, la clase anterior vimos el plan de operaciones de Mariano Moreno. ¿Lo recuerdan? Hicimos referencia a algunos temas. Ahora yo voy a hacer referencia a otros y escribí por chat que alguno me ayude leyendo para escuchar otras voces, ya sean femeninas, masculinas o las que vengan del más allá. Aceptamos hasta el universo quien nos mande. Y bueno, el primer artículo en cierta medida yo lo mencioné, que hacía referencia a que había diferentes conductas gubernativas, ¿no? Y que había tres tipos de individuos. Unos que eran los adictos al sistema, otros eran los enemigos declarados y conocidos del sistema, y otros eran los más silenciosos y espectadores. ¿Está? Bueno, en este tema lo vimos claramente que el gobierno lo que tenía que hacer con los que eran adictos al sistema, se quedaba tranquilo, porque sabía que los iba a apoyar. Aquellos que eran los enemigos declarados, ¿no?, y conocidos, bueno, ahí el gobierno, según el plan de operaciones Moreno, tenía que ser cruel, sanguinario, ¿sí?, y castigar con la pena capital. No se daba medias tintas. Y con los silenciosos espectadores, que hoy en día yo les dije que los llamaríamos como los que están en... Los indecisos. Claro, exactamente, los que están en duda, los indecisos. Y bueno, a esos habría que acercarlos, ¿no es cierto?, de alguna manera, para atraerlos a la causa. Ahora, el artículo segundo del plan de operaciones hace referencia al tema de la revelación de los pueblos en las campañas, es decir, y plantea específicamente que deben mandarse cartas anónimas para que sean interceptadas, en donde los ciudadanos, ¿no es cierto?, cautelosos de Montevideo, se los vea como adictos a la causa patria. O en el artículo tercero, que dicen, deben mostrar falsas simpatías a España, a Inglaterra y a Portugal, estableciendo una oposición rotunda hacia Francia, para poder recibirlos. Pero se debe traer la mayor reserva, atraer y seducir a España a algunos oficiales extranjeros o nacionales. Como ven, Mariano Moreno, si podemos decir en el plan de operaciones, que algunos dicen que le pertenece y otros dicen que no, realmente ha sido un Maquiavelo, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan? A ver, ¿quién va a leer con una voz maravillosa, o no como la mía, el artículo 4? Abrimos micrófono y tratemos de leer, porque si lo estuviera cerca, se los doy en la mano, no queda más remedio. Así que sean generosos con la profesora Mariel, que tiene tanta dedicación hacia ustedes, y piensa en qué herramienta, en qué. La veo borrosa las letras, no sé por qué. ¿Todos ven borrosas la letra? Bueno, así que María José, Lo leo, profe. que te No, vi sabe bien. y que tenés unos lindos ojos, vas a leer, a ver, ¿querés leer el artículo Bien, el cuarto. cuarto? Dale. La conducta que debe mantener con Portugal e Inglaterra debe ser benéfica, proteccionista con su comercio, tolerante y preferencial, aunque se sufran extorsiones, ganar las voluntades de los ministros de las cortes extranjeras, aunque a costa del oro y la plata, haciendo una alianza ofensiva y defensiva, protegiéndose mutuamente por 25 años, ceder la isla Martín García. Ahora, ¿qué piensan frente a esto? Era realmente un plan y bien un instructivo, porque iba paso a paso, porque por ejemplo, el artículo 5 dice, en los pueblos enemigos, nuestros agentes
deben camuflarse de simples comerciantes, o sea, hacer espionaje, ¿no? O, por ejemplo, dice, por papeles manuscritos, algunos periódicos alusivos al sistema, a fin de que con esa política se atraiga con la nueva doctrina y se excite a sus habitantes a abrazar deliberadamente la causa de la libertad de la patria. Es decir, el plan de operaciones de Moreno, que como lo tienen en la clase anterior, una ficha docente, en esta clase también van a tener ficha docente, guía práctica y PowerPoint. ¿Está claro? Lo van a tener seguramente mañana, si no lo puedo subir hoy. Pero quiero que entiendan algo. Miren ustedes cómo va haciendo referencia. El artículo 6 marca bien esta cuestión que hablé el otro día de los países periféricos y los países centrales, pero a su vez indica el proteccionismo, porque indica el artículo 6, se debe prescindir de aquellas manufacturas que son de un lujo excesivo e inútil y se venden más oro de lo que pesan. Es decir, acá concretamente está diciendo, basta de comprar productos al extranjero, compren a nuestro territorio, que se hagan productos, que no solamente se vendan manufacturas, es decir, que no se vendan, perdón, materia prima, sino que se empiecen a hacer manufacturas. Y esto tiene que ver con el modelo económico, político, de largo tiempo de nuestra historia constitucional argentina. Este modelo agroexportador que vendía materias primas y compraba productos elaborados, los cuales obviamente salían mucho más caros que la materia prima. Yo siempre pongo un ejemplo muy burdo que ¿qué vale más? ¿Una bolsa de papa o una computadora? Obviamente la computadora. Entonces nosotros vendíamos las papas y les comprábamos la computadora. Y la computadora siempre va a salir mucho más cara que una bolsa de papa. Esto implica una dependencia económica porque vamos a estar endeudados, una dependencia política porque estamos dependiendo de ellos y una dependencia en algunos casos lamentablemente cultural. Entonces ya en la Revolución de Mayo están planteando no solamente que nos separemos de ese monopolio con España, sino que también busquemos la libertad, la igualdad y que nuestro territorio produzca, tenga industrias incipientes, respeten las economías regionales. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Por eso la misma referencia de lo progresista. Por ejemplo, el artículo 7, a ver, puede llegar a leer el artículo 7, una parte, y la que no puede porque está tapada, yo la leo. Yo lo leo, profe. Más intrigantes, ahí donde dice en negrita, más intrigantes. Más integrantes por los respetos de los señoríos de los mares, por dirigirse siempre todas sus relaciones bajo el principio de extensión de miras mercantiles, cuya visión no ha podido nunca disimular su carácter. ¿Y de quién era? De Inglaterra. Miren qué claridad que tenía, que sabía que si bien en su momento España y le pidieron ayuda a Inglaterra, ¿para qué? Primero España le pidió ayuda a Inglaterra para poder desalojar a Napoleón Bonaparte y volviera Fernando VII al poder. Sin embargo, después Inglaterra, al introducirse, que yo les hablé del triángulo, no puedo dibujar, más territorio. Y esto implica
que también Inglaterra quiere en este séptimo estar en contra de Portugal, ¿sí?, para facilitar la maniobra de Buenos Aires de incorporar el Río Grande do Sul. O sea, miren lo que es la lógica, ¿no es cierto?, política. Acá estamos hablando ya de geopolítica, porque cómo se va manejando para asociarse, amigarse a un país, enemistarse con otro, ser aliados con uno para poder sacar al otro. Es decir, toda esta cuestión que tiene que ver con este documento que escribe Mariano Moreno, denominado el Plan de Operaciones, ¿no? Y bueno, y yo les voy a dejar para que ustedes sigan leyéndolo, el Plan de Operaciones, tranquilos, y básicamente para que de esa manera puedan entender este pensamiento revolucionario. La palabra revolución no es una palabra hueca, vacía, sin sentido en la Revolución de Mayo. No, es una palabra significativa y con la fuerza real y manifestada y visualizada en los diferentes documentos constitucionales, no, sino preconstitucional. Son actas, son decretos, son planes. Miren ustedes, la misma semana de mayo. Es realmente muy interesante. Bueno, los reglamentos y estatutos y división de poderes sería la otra. Acá también, como ven, dicen que me toca bailar con la más fea. Son muchas instituciones. Entonces lo que hice es elaborar un cuadro donde ustedes tienen los diferentes poderes que ven: poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Un punto clave que es la incorporación de derecho, cómo lo ven, y el tema del gobierno de las provincias. Entonces, en este cuadro, 1811, estos dos ya lo vieron en otra filmina, ¿lo recuerdan? Y a su vez sumamos el Estatuto Provisional de 1815 y el Reglamento Provisional de 1817, que les adelanto, se los van a dar mañana. Así que ustedes acá lo tienen más sintetizado, ¿está claro? Pero miren, acá vienen bien claro quién es el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, de cada uno de estos reglamentos y estatutos que para la época que nos ocupa, que es la de revolución de los instrumentos, ¿sí?, institucionales de esta época. Y miren ustedes, durante toda esta clase, todo lo que vieron, todas las diferentes instituciones que se fueron gestando a partir de la Revolución de Mayo. Son muchos, señora, y son, sí, estuvieron muy ocupados. Tratar de que ustedes puedan visualizarlo y al mismo tiempo hacer un mapeo de todo lo que son las instituciones, los decretos y las actas de ECO, pero claro, en el sentido que puedan diferenciar. ¿Vieron estas preguntas que hice hace un rato? Bueno, tienen que tener claridad y tener como basamento este power que les estoy ofreciendo y que hemos compartido con la ayudante alumna. ¿Está claro lo que les digo? Para finalizar, y esto no significa que nos vamos, me gustaría que Verónica, ¿me ves ahí? Yo te veo a vos. Cluster. Yo sí, sí. Esta última frase que me parece de Mariano Moreno, realmente una coherencia
en su pensamiento que la llevó a su muerte. Hay dos personas para mí, hay muchas, pero por ejemplo Dorrego, padre del federalismo, cuando lo vean, cuando murió, prefirió morir defendiendo la causa. Una persona cuando muere y le hacen escribir cartas que él pide para despedirse, estaría pensando en despedir a la familia y la despidió, pero estaría muerto de miedo. Y él, sin embargo, escribió siguiendo defendiendo la causa. Y esta frase, que es una frase de Mariano Moreno, es una frase que tiene que ver con lo que él pensó, con lo que él vivió y lo que lo llevó a la muerte. No hay dudas. Lo llevó a la muerte. ¿Está claro lo que digo? A ver si Verónica lo puede leer. Bien, la libertad. Bien. Sí, estoy conectada, ¿no? No, pensé que lo tenía apagado. La libertad debe concretarse en los hechos. No consiste en palabras ni puede existir en los papeles solamente. Cualquier déspota puede obligar a sus esclavos a que canten himnos a la libertad. Y ese cántico maquinal es incompatible con las cadenas y la opresión que lo entonan. La libertad no puede existir sin igualdad. Abran todos los micrófonos, cerremos el PowerPoint y los quiero ver y a todas, por favor. ¿Tan poquitos quedamos? Voy a empezar a tomar asistencia como hacen en otras asignaturas, chicos, ¿eh? No puede ser esto. Profe, yo me quedo 5 minutos más y me tengo que retirar porque 20:15 tengo otra clase. Bien, lo que pasa es que yo tengo una mala costumbre. Doy la hora y media de clase. Doy toda la clase, pero bueno, ya terminamos. Lo importante es que ustedes tienen el material. Yo quiero decirles algo a ustedes, es que algún día no voy a estar. Todos no vamos a estar porque nos vamos a ir. Pero sí les quiero comentar que me está por llegar la confirmación de una beca que gané. Mejor dicho, más que beca, es ir a dar clases al exterior. Yo he ido a dar clases a México, les cuento para que sepan, a Perú, a Ecuador. Y me invitaron por segunda vez a dar clases a la Universidad de Sevilla. Ahí vi la casa de contrataciones 2 veces ya. Por lo tanto, yo tengo una clase más con ustedes para el primer parcial. Si el pasaje llega antes de dar la clase, ya arreglé con Melina que o vamos a dejar algo grabado o si no en esa unidad, ustedes van a tener el material y la guía. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Y me van a desear buen viaje? Buen viaje. Pero por supuesto, sobre Y todo me van a extrañar. Buen viaje y felicitaciones. Felicitaciones, profe. Felicitaciones, profesora. Felicitaciones. El tema que está duro con esto, el tema de la pandemia. Entonces, un día dicen que sí, un día dicen que no, el pasaje me refiero más, bueno, ahí yendo. Me parece que esta vuelta sale. Bueno, así que Se cortó todo lo de recién. de mañana. No sé si estás ahí, Mariel. Perdimos la Ahí me parece que estamos recuperando.
Ahí me está avisando la doctora que se le cortó la comunicación. Que les manda un saludo y que está intentando conectarse nuevamente. ¿Sí? Chicos, no los demoro más hoy. La doctora no se logra conectar. ¿Alguna consulta? No, yo por mi parte no. No. Cualquier cosa escribo al chat. Que Sí, surja después. ahí estaremos. Perfecto. Gracias. Buenas noches a Adiós. todos. Buenas Chao, noches. gracias. Hasta Chao, hasta luego. luego. Nos vemos.